Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde aquí, desde Economía y Punto, le habla Enrique Antillano en compañía de nuestro querido colega y amigo Salvatore Bernal. Vamos a hablar un poquito de deuda pública, el porqué de la deuda pública. Ahorita estaba oyendo al que ganó las primarias En Argentina. en la Argentina. Argentina, que estaba hablando Milei. Midei sobre el keynesianismo y el liberalismo, ¿no? Para ellos el liberalismo Libertario. es el libertario, ¿no? Él se autodenomina libertario. Sí. La deuda pública no es que nazca con Keynes. Keynes controla la deuda pública, que es distinto, a través del gasto, como un elemento importante, ¿no? En balanza de pagos, que fue lo que no habló el querido amigo argentino y colega. El nivel de deuda pública se constata con el nivel de gasto del Estado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo debería de ser la deuda pública y cómo la están jugando con la deuda pública? La deuda pública es cuando el Estado asume un riesgo determinado emitiendo bonos de deuda pública para financiar su gasto y que le entre a nivel del sistema de cuentas nacionales como ingresos extraordinarios. ¿A dónde, a dónde va ese gasto? Eso va a definir las finanzas públicas. Fíjense lo delicado de la deuda pública. Va a definir deuda pública, va a definir el nivel de gasto y el cómo va a intervenir el Estado para que continúe el modo de producción capitalista en un constante crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. El Estado, cantidad de dinero total que el Estado ha pedido prestado. El Estado suele emitir deuda cuando no puede afrontar todos sus gastos. Esto es falso. Esta definición es falsa. El Estado siempre va a emitir deuda porque no puede solventar. ¿Cómo Estados Unidos va a acabar siendo la primera economía del mundo? Yo no sé, tiene un ejército, yo no sé qué cosa. ¿Cómo que no va a endeudarse en bonos, ¿no? Para poder financiar el gasto. Lo mismo sucede con Inglaterra, con España, y por ahí tenemos una, una gráfica de diferentes. Bueno, eso lo tenemos en el próximo video. Sí. La gráfica de cómo es el comportamiento corporativo de ambas cosas, de deuda pública y de deuda privada. Fíjense lo que Fíjate, dice. No, aquí está, aquí aquí está, tenemos, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. aquí está. Fíjense cómo está Estados Unidos de lo que estábamos hablando. El caso de Rusia, el caso de China, China socialista, el monto de deuda que emite. Después Eh, viene Rusia, el Fíjate, Reino Unido. Dime. sí, no, digo, este es un listado, pues prácticamente en cuanto a volumen que tiene de deuda, el primer, por supuesto, país del mundo que tiene la mayor deuda total es Estados Unidos, Pero con ¿cómo es la primera 24 economía del mil. mundo? La que más endeudada está. Luego le sigue China, que es prácticamente la mitad de la deuda que tiene Estados Unidos. Japón, prácticamente también cerca, muy Deuda. cerca de la mitad. Y así sucesivamente. Cuando te decías, bueno, aquí no aparece en este listado Rusia, por cierto. Estamos hablando Francia, Italia, Alemania, India, Canadá, Quieren Brasil, Australia, porque Corea. eso no es deuda interna simplemente. Eso es deuda de financiamiento a terceros. Y el Exactamente. financiamiento ¿y qué lleva el gasto corriente? ¿Qué lleva el gasto? El gasto corriente, el gasto
de sueldos y salarios, el gasto de las embajadas, el gasto de los militares. Eso es lo que lleva el gasto. Las finanzas públicas. ¿Qué define las finanzas públicas? ¿Cómo voy a gastar? ¿Qué ingresos voy a tener bajo el punto de vista ordinario, que son los impuestos, ¿no? A recaudar. Ahora sí, las finanzas públicas no juegan, no entra dentro de la dinámica económica. Bueno, entonces siempre vas a estar. Y quieres que si a Estados Unidos le interesa tener déficit en balanza de pago, porque cada exportación que haga le sale más económica. De hecho, fíjate tú que México aparece ya por el otro lado como el país riesgo de mayor, digamos, relevancia dentro de esta otra lista, ¿no? O sea, los bonos de México, del estado de México como país, como nación, tienen un rendimiento de 9,74. O sea, más del doble de lo que pagan en Estados Unidos. En Pero Estados fíjate que el Unidos, caso mexicano es interesante. El caso mexicano es interesante. Y te voy a decir por qué. Ahorita el peso mexicano con relación al dólar está muy fuerte, muy duro. ¿Por qué? Porque el capitalismo es asustadizo. claro, claro. Entonces, si tú no estás brindando en los Estados Unidos un ambiente económico sano, un ambiente económico que no te está a cada rato inventando que se voy a aumentar la tasa de interés, que si voy a hacer tal cosa con la tasa de interés, y entonces no te mueve la oferta. La inflación pareciera que tienen que ir a los conceptos básicos de economía. Y eso es una de las cosas interesantes cuando estamos hablando de gasto público, a los conceptos básicos. La única manera de usted detener la inflación es aumentando la oferta. ¿Para qué? Para que bajen los precios. Pero vía bienes y servicios, no por decreto, no porque ¿por qué? Por una razón muy simple, por lo que está ocurriendo aquí, pues. Fíjense la deuda que tiene Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Ah, no, porque eso es política. La política de Estados Unidos es que cada exportación que hace le salga más económico. ¿Y cómo le sale más económico? Con un valor de relación de términos de intercambio menor que los demás. Pero ¿quién se está aprovechando de eso? Ah, bueno, el caso de Canadá, que dejó de ser uno de los elementos importantes de inversión en ese famoso convenio que tienen Canadá, Estados Unidos y México. ¿Quién se estaba favoreciendo? México. Sí, bueno, México, aún siendo un Estado socialista, pero que llama el Papa a una concentración y resulta que tiene mayor poder de convocatoria el Papa que el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo has visto tú eso? La dinámica económica. exacto. ¿Quién se lo está tragando? La dinámica, la falta de conocimiento económico de los líderes, claro, que se dejan llevar por los mismos asesores, y los asesores que tienen una escuela predeterminada. Bueno, el rol de los monetaristas en los últimos años en las economías avanzadas, en las primeras economías, es porque se dejan ya, porque creen que pueden enfriar la economía moviendo nada más que la tasa de interés. Y ahí está. Aún moviendo la tasa de interés hay inflación. Y el crecimiento del mercado y el crecimiento del mercado laboral está decreciendo. Y hablan que la economía desarrollada americana, eso es puro populismo. La ciencia económica es la ciencia que dice la verdad. ¿Por qué? Porque la ciencia económica es la que emite números, que son órdenes de magnitudes que desarrollan y que desarrollan esos números de cómo es el comportamiento social. Eso es lo que le da dinámica a la economía, es la relación social que existe entre lo que se hace y lo que se dice y los dineros que se aplican. Por eso el administrador sabe muy poco de muchas cosas,
hablan de la economía, como, ven a la economía como si fuera nada más que elementos macroeconómicos. Estoy equivocado. Ahora bien, ¿tú te atreves a hacer alguna predicción en relación a esto que hemos venido ya diciendo? Oye, yo creo que tenemos como más de una docena de videos en donde hemos prácticamente, vamos a decir, sugerido de este pequeñísimo espacio el hecho de que continuar con eso de solamente mover la tasa de interés no se va a detener la inflación. O sea, ¿qué predicción tú puedes decir para este gobierno que está en este momento allí en Estados Pero Unidos? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir haciendo lo mismo durante el próximo mira, año? Porque yo es el no quiero último emitir año. juicios políticos. Yo no quiero emitir juicios No, políticos. no, no es juicio, una predicción Bueno, pero así es que, bueno, lo que como, no quiero, yo lo que no quiero es, o sea, se porque darán yo cuenta quiero, de que no, de que hay otros elementos dentro de la economía que se pueden utilizar más allá de del no, simple movimiento de la tasa de interés. claro, No digo, la se finanza darán pública, cuenta, las finanzas públicas, pero se darán los ingresos cuenta. ordinarios. Las finanzas públicas constan no solamente de emisión de deuda, ¿no? De la tasa digamos, de aplicación de lo que recibe el Estado, los impuestos, el tax fund, los impuestos. Aquí hay impuestos nacionales, impuestos estatales, impuestos municipales, ¿no? Entonces, oye, Miami, del caray, el candidato, digamos, el segundo, el gobernador, oye, habla de un modelo económico espectacular, que sabe un refrendo. O sea, Mira, definitivamente tú crees que la economía de los Estados Unidos va a seguir así también, entonces, lo que queda de año yo lo y que el creo que la próximo. economía de los Estados Unidos, si no es manejada por un buen liderazgo, no va a salir adelante con todo esto. Porque para mí hay una carencia de liderazgo tremenda, que tienen que manejar verdaderamente los conceptos económicos, ¿no? Pero no ni a beneficio de sus propias empresas, ¿no? Ni a y un desconocimiento total de lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y ese es el momento político que se le va a presentar en el 2024, ¿no? Entonces, yo no quiero emitir un juicio político porque no quiero ni que se me confunda con un republicano, ni que se me confunda con un demócrata. Simplemente soy un economista. Hay que oír a los economistas y hay que tomar medidas económicas, no una sola tendencia. Vamos a Bueno, tocar la tasa de interés. ese puede ser un buen título para este video. Oigan a los economistas, más allá Eso puede ser, deuda pública, claro oigan que a los sí. economistas. No, pues es que es interesante porque, bueno, al final estamos hablando de la primera economía del mundo, no es que estamos hablando de cualquier No. economía. Por eso estamos hablando. Exactamente, sí. Si a nivel del gasto, tú no puedes controlar el gasto y a nivel del ingreso, nada más del ingreso. Mira, pana, o tocar la primera economía del mundo y crear un default, que era lo que estaban jugando los republicanos y los demócratas, a jugar un default y empezaron a dar declaraciones y que tuvo que intervenir el presidente y yo no sé qué cosa. No solamente iban a producir un default en la primera, sino una debacle mundial económica. Algunos Porque piensan esa, que eso fue un show, ¿no? Pero bueno, tú mismo lo dijiste hace rato, que probablemente en esa politiquería barata en la que se anda, pues claro, se cuando pone se a dieron cuenta, riesgo resulta eso. que aprobaron la cuestión, ¿no? Pero le falta recursos, ¿no? Para las calamidades públicas. Y resulta que las calamidades públicas están generadas por un problema ecológico, ¿no? Que saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, no lo vamos a decaer. No, bueno, amanecerá y veremos y vamos a dejar, Así como es, siempre hemos dicho, pues de este sí, pequeñísimo espacio nuestra claro. sugerencia y la sugerencia es que hay muchos economistas y muy bien calificados para entender Uf, cómo moverse uf, en una economía tan dinámica como la de hoy. Muy bien, así es. Bueno, en economía y punto. Nos quedamos hasta aquí con este video y los esperamos para el próximo. Gracias. Hasta un luego. abrazo y Hasta luego. acuérdese, economía Y y punto. punto.
Ahí está el mensaje.